Romanos 7:19. Vamos ahí un momento. De todas maneras, miren, en Romanos 7 nos recalca mucho qué es lo que una persona está viviendo cuando no pone su confianza en el Señor. Amén. Cuando no está totalmente, que no me sale ahí, eso, Romanos 7:19 es. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. ¿Alguno ha vivido eso? ¿Algunos llevan acá algún tiempo en el Señor? Sí, bueno, no muchos contestan aquí. Aquí tenemos un invitado que quiere contestar todo, ¿sí? Muchos, ¿cierto? Ya tenemos años de haber nacido de nuevo, conociendo del Señor, pero por lo general ha ganado a una gran cantidad de cristianos, les ha ganado el mal, ¿cierto? Y no el bien, porque no se han fortalecido en la palabra del Señor, porque recibieron a Jesús, lo buscan de pronto en los momentos más difíciles, van al Señor, pero no están realmente viviendo lo que la palabra dice, porque no están en una constante comunión con el Señor, porque no están constantemente yendo a la palabra de Dios. La palabra es todos los días, la necesitamos. ¿Alguno de ustedes come día por medio? Comemos todos los días, ¿cierto? Y qué bueno sería que sean más de 3 comidas al día, no solamente ni las 3, sino más. Imagínense que nosotros nos alimentáramos de la misma manera todos los días espiritualmente. Y muchas veces dejamos como de último ese alimento, ¿cierto? Y por eso las personas están viviendo de esa manera como está diciendo el apóstol Pablo. No significa que en Cristo nuestra vida sea así. En Cristo realmente nuestra vida es totalmente diferente. Pero cuando nosotros nos fortalecemos en su palabra, en el Señor. Entonces miren lo que dice Romanos 7:24. Dice ahí el apóstol Pablo, dice: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Claro, el cuerpo siempre quiere hacer lo que quiere hacer. Quiere hacer las cosas de la carne, ¿cierto? Pero mi espíritu está en mi interior y Él me está hablando algo totalmente diferente. Y la respuesta está en el siguiente versículo, en Romanos 7:25. Entonces, ¿quién me librará? ¿Quién? Ahí está. Y tú mismo le dices: Señor, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Hemos luchado con ese cuerpo de muerte, ¿cierto? Hemos batallado con eso, pero dice: gracias a Dios por Jesucristo nuestro Señor, nuestro Salvador. Amén, Él es el Salvador de nuestras vidas. Y ahí se estaba preparando el apóstol Pablo para iniciar con ese Romanos 8 que es totalmente espiritual. Qué bueno que tú en tu casa llegues y empieces a estudiar Romanos 8 desde el versículo 1. Y dice ahí en el versículo 1 de Romanos 8, dice: por consiguiente, no hay ahora condenación para quienes, para los que están en Cristo Jesús, los que no andan, pero miren que hay algo muy específico, es muy tremendo, los que andan en qué, conforme a la carne, ¿cierto? No, está hablando, dice, los que no andan conforme a la carne, sino al qué, al Espíritu. Podemos haber acá 30, 40 personas nacidas de nuevo que tenemos a Cristo en nuestro corazón, pero no todas son espirituales. Pueden haber una gran cantidad que sean carnales. Bueno, pastora, ¿cómo así? Porque han alimentado más su carne, ¿cierto? Y no han sido tan conscientes de Dios en sus vidas. Nosotros tenemos que meditarlo todo el tiempo. Tenemos que pensarlo a Él todo el tiempo. Pensar en su palabra, ¿cierto? Meditar en su palabra, adorarle, exaltarlo, todo el tiempo darle gracias al Señor. Entonces mira, tu espíritu es la única parte de ti en donde habita Cristo, ¿cierto? Es el lugar santo en nuestras vidas y de ahí fluye todo, ahí está la respuesta en nuestras vidas. Entonces, ahí en Romanos 8 es uno de los capítulos más triunfantes de toda la Biblia. ¿Lo van a leer? Amén. Vamos a leer Romanos 8. Porque
es una perspectiva. En este Romanos está hablando de nuestras vidas, de personas espirituales. Amén. Vamos a estudiarlo, a meditarlo y vamos a vivir en esa persona espiritual que el Señor quiere que nosotros vivamos. Si nosotros no vivimos de esa manera espiritual acá en la tierra, nosotros no vamos a encontrar la victoria en la vida cristiana. ¿Cuántas personas nos dicen, pero soy cristiano, pero no sé, no logro ver esa victoria en mi vida? Es por esto, ¿cierto? Porque no hemos alimentado más la carne que el espíritu. Entonces, ¿cómo puedes vivir en el espíritu si no sabes que tu espíritu fue el que cambió? Recuerda, no cambió tu parte física cuando naciste de nuevo, sigue siendo igual, ¿cierto? Nuestra alma sigue siendo igual. Pero en el nuevo nacimiento hay una nueva creación dentro de nosotros. Ya no vivimos nosotros, amén. Amén. Ahora vives Cristo dentro de nosotros. Y esto tiene que ser revelado y debemos entenderlo para poder, digamos que hay una fuente de vida en nosotros, amén. Y de ahí donde nosotros vamos a extraer. Pero nosotros necesitamos alimentarnos de la palabra para poder tener ese sustento todos los días, ¿sí? Para poder fortalecernos todo el tiempo. Entonces, ¿cómo nosotros podemos liberar algo que de pronto no sabemos que tenemos? Muchas personas nacieron de nuevo y están en el camino del Señor, pero no tienen conocimiento de estas cosas. Y por eso no saben qué está sucediendo, ¿cierto? Pero nuestra verdad es que en nuestro interior somos una nueva creación. Y ahora habita dentro de nosotros el mismo que levantó a Cristo de entre los muertos, al Espíritu Santo. Él ahora habita dentro de nosotros. Y el progreso en nosotros se va a ir viendo progresivamente. Si de pronto tú eres una persona que fue muy introvertida, muy penosa, que le daba mucho temor de pronto enfrentar muchas cosas, cuando viene Cristo nuestras vidas cambian. No significa que tú, o mejor dicho, más bien, si tú te mantienes en la carne después de haber nacido de nuevo, ¿qué va a suceder? Tú vas a seguir siendo muy penoso, muy introvertido, con muchas situaciones, con muchos temores. Pero si tú te empiezas a comer el cuento, ¿cierto?, de lo que Cristo hizo en nuestras vidas, ¿qué va a suceder? Vas a enfrentar cualquier circunstancia, ¿cierto? Para mí era muy difícil pararme acá, demasiado. Tanto que a muchos ya les he contado que la primera vez que pues mi esposo viaja y me dice, tú tienes que predicar, y yo traté de buscar otras personas que predicaran y definitivamente tenía que ser yo. Y yo le dije, Señor, yo te pido que me enferme, que yo me enferme para no tener, esto es verdad, que yo me pueda enfermar, Señor, para tener una excusa de no tener que predicar. Y me ha dado una amigdalitis, fiebre, bueno, igual tuve que predicar así de esa manera. Pero el Señor siempre se ha glorificado y muchos años para mí el predicar era la semana más difícil de mi vida. Yo creo que ya llegó un punto donde mi esposo desistió de decirme que predicara porque era la peor semana para él. Me la pasaba de mal genio, nadie me hable ni me miren. Porque esa era mi antigua yo, ¿cierto? Esa era esa persona que ya murió. Amén. Pero el Señor, a pesar de que de pronto yo misma no lo estaba creyendo, el Señor tenía muchas cosas que yo podía hacer para el Señor, ¿cierto? Y así sucede con cada uno de ustedes. Si ustedes se ponen a mirar con los ojos naturales, ustedes van a ver hasta el límite de lo que pueden ver o lo que están viviendo en este momento. Pero si ustedes le dicen, Señor, yo necesito ver más allá, ¿cierto? Necesito creer en lo que tú tienes para mí. De pronto muchos de ustedes ni siquiera se ha visto predicando la palabra. De pronto dicen, no, eso no es para mí, eso es para otra persona. Pero ni siquiera lo sabemos, tienes que preguntárselo al Señor, ¿cierto? Porque Dios, Él en nosotros sí puede hacerlo, amén. Con Él podemos hacer todo lo que es imposible. Nosotros llegamos hasta donde las cosas son posibles y Él inicia en donde las cosas son imposibles. Ahí ya lo podemos hacer. Miremos lo que dice Gálatas 5, del 16 al 17.
Dice, digo pues, sigue aquí el apóstol Pablo, dice, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Miren, esto es impresionante. Andemos ¿cómo? En el Espíritu. Miren, la vida cristiana, antes de que sigamos leyendo ese texto, la vida cristiana consiste, y quiero que pongas atención a esto, la vida cristiana consiste en fortalecer mi espíritu y debilitar mi carne. Amén. Fortalecer mi espíritu y que mi carne cada día sea más débil, menos del Señor y menos de nosotros. Amén. Pero es que yo no puedo, y Él te dice, sí puedes, ¿cierto? Siempre Él te va a decir, sí puedes. Yo todo el tiempo le decía, no puedo. Y cuando me tocó dirigir la alabanza, también busqué una persona que lo hiciera. Dije, bueno, ya encontré la perfecta, una mujer que quería hacerlo y ella quería buenísima y quería cantar y quería hacerlo. Y yo dije, me llegó perfecto. Y yo, mi carne, que era lo que me estaba diciendo, tranquila, siéntate, relájate, que no tienes que hacer mucho, ¿cierto? Pero resulta que Dios se lleva a esta mujer, sucede una cantidad de cosas y se fue hasta de la ciudad. Ni siquiera me la dejó cerca como para tener alguna posibilidad. Pero yo con todas estas cosas iba entendiendo lo que Dios quería, ¿cierto? Él no solamente quiere que tú te quedes allí sentadito esperando a ver cuál es ese resultado. Él quiere que nosotros tengamos intimidad con el Señor, ¿cierto? Que tengamos una relación maravillosa con el Señor. Creo yo que deben haber niveles de relación, igual como entre las personas, ¿cierto? Pero qué bueno que nosotros cada día podamos conocerlo más a Él. Y eso es pasando tiempo con Él, ¿cierto? Conocemos a una persona dedicando tiempo. Es pasando más tiempo con el Señor. Entonces dice en Gálatas 5, miremos el versículo 15. Ahí me voy a meter con otros versículos, Rubiño, me vas a ayudar. Gálatas 5, 15, a ver si alguno que lo lea, mientras Rubiño porque la Biblia la dejé ahí abajo. ¿Quién lo puede leer? ¿Sí ven? Ya los pillé, nada que trajeron la Biblia. No, mentiras, acá nos quedaba fácil, pero a ver, alguno que lo lea en serio. ¿Ya? No, es Gálatas 15, el versículo 15. Gálatas 5:15. A mí me suena como diferente. Miren, y leamos el 16. Ahora sí, Rubiño, el 16 y el 17. Dice, digo pues, y vamos a decirle a la persona que está al lado, te digo, anda por el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Dios mío, andemos en el Espíritu y no vamos a satisfacer esos deseos de la carne. En el Espíritu. ¿Qué pasa cuando nosotros vivimos en el Espíritu? Se nota, ¿cierto? Una persona tranquila, una persona alegre, una persona que los demás dicen, tiene algo diferente, se le nota, ¿cierto? Una persona que tiene total paz, una persona que no se le ve en su rostro disgustada, aún se rejuvenece mucho, se ve mucho más joven. ¿Y qué pasa con una persona que está en la carne? Toma malas decisiones, ¿cierto? Amargado, se ve triste, se ve más viejo. ¿Quién quiere verse? ¿Cómo quieren entonces ahora? ¿Más jóvenes o más viejos? Más jóvenes. El Señor siempre nos beneficia en todas las cosas. Amén. Él siempre nos beneficia, es impresionante. Él siempre quiere beneficiarnos. Y miremos lo que dice en el versículo 16. Dice, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Pues estos dos se oponen el uno al otro, de manera que no podéis hacer
hacer lo que deseáis. Tenemos malos hábitos y tenemos que romper con eso, ¿cierto? A veces nos levantamos de mal genio, ¿cierto? ¿Cuántos ahí amenes? Casi que se despierta y uno y dice, gracias Señor porque hoy no he ofendido a nadie, pero resulta que todavía no se ha levantado de la cama. Hay cosas que nosotros tenemos que romper, ¿cierto? Hábitos que deben ser rotos y deben reemplazarse por buenas cosas. Y de eso se trata este tema de renovar nuestras mentes, ¿cierto? De caminar en santidad. De caminar en santidad no es el que camine más derechito, el que se ponga la falda más larga, el que definitivamente tenga la camiseta todos los días que tenga un versículo bíblico. Eso se tiene que notar en nuestras vidas, ¿cierto? Vivir en santidad es el que realmente contesta de manera diferente a como lo haría siempre. Normalmente reaccionamos de maneras diferentes, ¿cierto? Y a veces no se reacciona de buena manera. A veces se reacciona de manera grosera. Pero la persona que camina en santidad es esa persona que de repente normalmente le sacaban la piedra con cualquier cosa y de repente le dijeron algo que le pudiera molestar demasiado y se voltea con una risa y muestra un rostro de sonrisa. Son cosas raras, ¿cierto? En el Señor todo es al revés. ¡Aleluya! Gracias, Señor. Miren, hay gente muy cortante, muy amargada. Desarrollemos el hábito de sonreír. Amén. Desarrollemos ese hábito. Estábamos en unas reuniones en estos días y acá uno les ve las caras a todos. Y una gran mayoría, la mitad en la alabanza, ya prácticamente todos, el gozo muy arriba y muchos con esa cara de amargado porque piensan que si se ríen están pecando, yo creo. Hay personas que piensan que si se rían es porque no están en santidad y porque si se ríen no pueden contar ni un chiste y no pueden salirse de eso tan estricto que supuestamente están mostrando. Y así no es, ¿cierto? El Señor es gozo. Amén. Él es gozo. Encuentra lo positivo de cada situación. Esa es la persona que vive en el Espíritu. Dios. Por lo general, que nos la pasamos hablando, que fulanito no hizo, que el otro yo no sé cuánto, que porque aquel ya me tiene hasta la coronilla. Busquemos y hablemos de qué es lo que tiene esa persona bueno, ¿cierto? Tiene que haber algo bueno. Amén. Tiene que haberlo. Busquemos esa cosa positiva, algo bueno. Andar en el Espíritu es un proceso continuo. Dice que andemos en el Espíritu. Cuando habla de andar significa caminar, ¿cierto? Es un camino, es un paso que tú das cada día. Llenándonos todos los días ¿de qué? De su palabra, amén. Llenándonos en el Espíritu, llenando nuestras vidas espirituales de su palabra, inundándonos de su amor, ¿cierto? ¿Cómo trabajamos todos los días? Bueno, me levanto, Señor, qué bueno que lo primero sea poder orar, ¿cierto? Poder estar en su palabra, poder ir y leer la palabra todos los días, leer un versículo bíblico, meditar en esa palabra, pero no solamente leerlo, ponerlo por obra, ¿cierto? Muchas cosas de las que hacemos son pecado. Y nosotros no somos una iglesia que está recalcando el pecado a toda hora, pero sí debemos ser conscientes, bueno, no conscientes, me gusta que seamos más conscientes de Cristo, pero sí que pensemos y le digamos, Señor, ayúdame a revisar mi vida, ¿cierto? Porque hay personas con pecados ocultos, cosas que están haciendo que no le agradan al Señor. Y definitivamente, ¿qué queremos? Agradarlo, ¿cierto? ¿Quién quiere agradar al Señor? Definitivamente queremos agradar al Señor. Trata a los demás como quieras que te traten a ti. Amén. Eso es una persona espiritual. Tratamos a los demás como queremos que nos traten, que nos entiendan, que nos comprendan, ¿cierto? Que en el tema de nosotros las mujeres que sean delicados con nosotras, ¿cierto?
En el tema de los hombres, que los respetemos. Al hombre le gusta que sea respetado, ¿cierto? Pensemos en cada cosa, y eso es ser espirituales, ¿cierto? Saber que Dios nos está viendo todo el tiempo. En cada cosa que nosotros hagamos, Él nos está viendo. Que nosotros vayamos una milla extra en cada cosa que hagamos. Que seamos extraordinarios, ¿cierto? Que si estamos en la calle y nos comimos un dulce, alguna cosa, esperemos hasta encontrar una caneca y botar el papel. Eso habla de nuestras vidas. Ay, pero es que nadie me vio, pero Dios te vio. Amén. Uno sale por las calles de acá de Cúcuta y no sé, hay como algo muy general en Colombia, en algunas ciudades, demasiada mala educación. Pero esta mala educación de todas maneras afecta nuestras vidas espirituales. Todo el mundo se atraviesa en los carros, la gente, que si el semáforo dice que no debemos pasar en ese momento, esperemos que sea verde para uno pasar, ¿cierto? Que si hay un puente y podemos pasar por el puente, ¿qué queremos hacer? La carne, ¿qué quiere hacer? Irse por la carretera, ¿cierto? Pero en el espíritu decimos que es lo correcto, vamos por el puente. Amén. Que sí, qué bueno, mejor hablarle a los hijos que tener que estarlos golpeando todos los días, ¿cierto? Son muchas cosas en nuestra vida diaria y el Señor es de la vida diaria, amén. Él es de nuestra vida y nosotros estamos siendo perfeccionados en todas las cosas. Qué bueno que la parada fuera un ejemplo de nuestra vida espiritual. Casi que todas las calles están sucias, ¿cierto? Mucha suciedad, muchas cosas, pero que nuestra forma de vestirnos también hable de nuestra vida espiritual. Que si nosotros podemos, bueno, eso lo aprendo mucho de mi esposo porque yo tengo que aprenderlo más. Él piensa que si se parquea, le deja el espacio al otro. Hay otras personas que se parquean y no les importa si cupo el otro o no cupo el otro. Pero eso habla de nuestra vida espiritual. Amén. Cada cosa, todo habla de nuestra vida espiritual. De cómo, hasta cómo contestas el teléfono. En estos días escuché a alguien que hizo una llamada con altavoz y la otra persona, ¿qué quiere? Sí, ¿qué quiere? Ah, bueno, ¿sí? Aló, ¿cómo amaneciste? Buenos días, ¿cierto? Buenas tardes, bendiciones. Amén. Sí, bueno, sí. El hombre o a la mujer le dice, imagínense yo decirle a mi esposo, a la esposa, al esposo, este es una cosa, ¿cierto? Eso, Santo Padre. Eso ahí. Amén. Cada día seamos más excelentes, ¿cierto? Coloquémonos metas todo el tiempo. Vivir en el Espíritu hasta que aprendamos que no todo es como nosotros queremos, ¿cierto? Es como el Señor quiere que hagamos en nuestras vidas. Y si nosotros hacemos como el Señor quiere, vamos a ser más felices, definitivamente. Vamos a vivir en gozo. Es una prueba de nuestra fe que la gente nos vea siempre felices a pesar de que las cosas estén mal. No significa, el trabajo no es que estemos felices cuando recibimos todas las respuestas de Dios. Eso es súper chévere, ¿cierto? Y es fácil. El tema es que nosotros nos veamos siempre felices a pesar de que estemos pasando una situación difícil. Amén. Que nuestro rostro esté feliz porque estamos confiados en el Señor. Amén. Estamos confiando en Él. Nuestra confianza está en Él. ¿Y qué es confiar? Es no preocuparnos, ¿cierto? No preocuparnos por absolutamente nada. Confiar siempre en el Señor. Que siempre nos vean como con gozo y con paz. Amén. Que si sabe la gente que tú eres cristiano, que si te saludan, tú no salgas diciéndole, sí, aquí en la lucha. Ay, santo, por favor. Amén.
Digan, ya no más voy a decir eso, ¿cierto? ¿Cómo vamos a decir? Bendecidos, amén. Gozosos, fortalecidos en el Señor, creyendo en Él, ¿cierto? Teniendo expectativa de lo que Él va a hacer y de lo que está haciendo en nuestras vidas. También los peros, todo el tiempo hay muchos peros, ¿cierto? Pero uno les dice, ¿por qué no llegaste temprano? No, porque en la mañana yo tenía ganas de ir, pero tenía que lavar mucha ropa. Esos peros se atraviesan y no nos ayudan mucho en nuestras vidas. Pero yo veo que te estás como subiendo de peso. Sí, pues era que yo no quería comer, pero eso me cae a mí. Pero estaba tan rico ese dulce. Amén. Dios nos ha dado dominio propio no es porque a Él se le ocurrió, suena bonito el dominio propio. El dominio propio nos pertenece, amén. O sea, cuando vino Cristo a nuestras vidas nos entregó amor, paz, gozo, paciencia, benignidad, pero también nos entregó ¿qué? Dominio propio. Y el dominio propio es para ejercerlo en nuestras vidas, a pesar de que pareciera costarnos, pero nos cuesta cuando estamos en la carne, ¿cierto? Cuando estamos en el Espíritu es más fácil para nosotros. El dominio propio, ¿en qué nos ayuda? En la manera en que comemos, en la manera en que hablamos, ¿cierto? Como actuamos muchas veces. Amén. Santo Padre. Sabemos lo que debemos hacer, ¿cierto? A través de su palabra. Aleluya. Tenemos que dar un buen reporte donde quiera que vayamos de Dios. Que la gente hable y diga el Dios que ellos tienen, ¿cierto? Es maravilloso, es demasiado bueno. Entonces, mire, ¿qué es lo que nos saca a nosotros? Y ya para que finalicemos este tema que me fascina y me parece muy importante, ¿qué nos puede sacar de lo espiritual? Para que estemos atentos, ¿cierto? ¿Qué nos puede sacar? La murmuración. El murmurar nos saca de ser espirituales. El estar buscando las fallas en otras personas, fallas en otras personas, eso nos saca de ser espirituales. El estar lamentándonos todo el tiempo, terrible, grave. El estar quejándonos y lamentándonos todo el tiempo, ¿sí? El quejarnos nos saca totalmente, ¿cierto? ¿De qué nos debemos ocupar? De agradecerle a Dios todo el tiempo. Esa debe ser nuestra ocupación. En vez de decir lo que hemos estado diciendo últimamente todos, que qué calor tan terrible, ¿cierto? A toda hora. Gracias, Señor, porque nos has dado el agua, porque nos ayudas, porque nos has dado la vida, ¿cierto? Y tenemos un día más. Ocupémonos de darle gracias a Dios por las personas, ¿cierto? No nos estemos quejando. Cuando nosotros nos estamos quejando todo el tiempo, nos metemos demasiado en la carne, ¿cierto? ¿Y qué otras cosas nos meten a nosotros en la carne? Las malas palabras, las palabras que estemos diciendo. Mira, te desliga del espíritu también, no caminar en amor. Hace 8 días que hablábamos del perdón, ¿cierto? Los que pudieron venir. Hace 8 días nosotros caminemos en amor. El amor perdona, ¿cierto? El amor piensa lo mejor de los demás. El amor habla bien. El amor todo lo puede, todo lo aguanta, todo lo resiste. El amor no se debilita. Amén. Santo Padre, el amor no se debilita, no es orgulloso, ¿cierto? Y ahí Rubiño, ayúdeme con Efesios 4, miremos versículos 30 y 31. Efesios 4, versículos 30 y 31. Quería un versículo, pero no. Bueno, Efesios 4 dice, no contristéis
al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quiero que mediten ahí unos segundos en esa palabra. Con muchas cosas podemos entristecer al Espíritu Santo, ¿cierto? Con todo esto que estamos hablando, cuando murmuramos, cuando nos quejamos, cuando somos groseros con otras personas. A veces somos muy indiferentes ante los demás. Y cuando nosotros entendemos la dimensión del hecho de que una persona se pueda perder, de que se puede morir en cualquier instante y se va para el infierno, yo creo que nosotros vamos a caminar más en compasión con las personas. Nosotros vamos en cualquier parte a un supermercado, en una buseta, y realmente nos interesa somos nosotros, el que está al lado de malas. Y los que vayan por ahí cerca también de malas. Yo voy a lo que voy a hacer, ¿cierto? Pero si nosotros recordamos que esa persona que va a mi lado puede morirse de pronto más tarde y yo no le compartí de Cristo. Esto a mí, yo he llorado porque me di cuenta, un señor que nos transportaba en un tiempo en un carro y sabíamos que era cristiano, sabía que éramos cristianos, que éramos pastores, de pronto hablábamos algo del Señor, pero realmente nunca llegué yo a concretar y hablarle de Cristo y que recibiera al Señor. Ni mi esposo, ni nosotros, eso fue hace unos años y a él lo mataron. Un día nos dejó y se fue y apareció muerto. Lloré amargamente. No sé si haya en algún momento recibido al Señor o no sé. Espero que sí. Pero, ay, Dios mío, o sea, realmente no me dolió que se muriera, me dolió que no se fuera con el Señor, ¿cierto? Porque a la hora de la verdad, bueno, que se muera la gente, qué pesar, pero realmente lo terrible es que no se vayan con Cristo y sea una eternidad en el infierno. Ni siquiera son unos días. Amén. Entonces nosotros vivimos peleando con la suegra, con el cuñado, con el del vecino, con yo no sé quién, con no sé cuánto, y resulta que esa persona se puede estar perdiendo porque no ven el amor de Dios en mi vida. Amén. Y esto muchas veces es por inmadurez en nosotros, por falta de experiencia, pero digámosle al Señor que nos ayude a ser conscientes de esto, ¿cierto? Y poder transmitir el amor del Señor a las demás personas. Y contristamos al Espíritu Santo con todas estas cosas cuando nos ofendemos muy rápidamente. A veces nos dicen que somos como un fosforito, ¿cierto? Que con nada se enciende. Rápidamente se enciende, con nada se enciende. Y con eso podemos nosotros entristecer al Espíritu Santo, ¿cierto? Con cómo estamos haciendo. Y el 31 dice, versículo 31, quítense de vosotros, ¿qué? Toda amargura, todo enojo, ira, gritería, maledicencia, toda malicia. Sigamos. El siguiente, creo que hay otro, no sé. ¿Si hay más versículos o no? A mí me pareciera que sí. Antes sed ¿qué? Benignos unos con los otros, misericordiosos, perdonándonos unos a los otros como Dios también. Eso es una vida espiritual, amén. Eso es una vida espiritual. Y quiero que miremos el versículo 29 de ahí, Rubiño, Efesios 4, 29, ya recordé, Efesios 4, 29. Hay un momento. Dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestras bocas. Ahí estamos caminando ¿en qué? Esa es la principal causa de caminar en la carne, ¿cierto? O de entristecer al Espíritu Santo. ¿Sí sabías que con las palabras que salen de nuestra boca podemos dañar o podemos edificar? Dice, ninguna palabra corrompida salga, sino que ¿qué? ¿Qué es lo que quiere el Señor? Que cuando hablemos, ¿qué? Edifiquemos, amén.
que lo que yo hable edifique a las demás personas, a mis oyentes. ¿Y cuáles son mis principales oyentes todos los días? El vecino, los que viven ahí, Amén. Amén. Aleluya. A fin de dar ¿qué? Gracia a los oyentes. Pero nosotros a veces decimos de malas. Pero así no es, ¿cierto? El amor del Señor está en nuestros corazones. Podemos hacerlo con la ayuda de Él, ¿cierto? Él nos ayuda en nuestras debilidades todo el tiempo. Amén. Él nos ayuda en nuestras debilidades. Y Rubiño, regáleme Primera de Tesalonicenses 5. Miremos desde el versículo 15. Primera de Tesalonicenses. Andemos en el Espíritu, ¿cierto? Santo Padre. El que tiene que cambiar soy yo, no los demás, ¿cierto? Y siempre estamos esperando que cambie. Pero es que ¿por qué no cambia? ¿Por qué Carlito no cambia? Qué cosa tan tremenda. ¿Por qué fulanito? ¿Por qué el otro? ¿Por qué el otro no cambia? Pero el que tiene que cambiar es yo, ¿cierto? El que tiene que cambiar somos nosotros. Dice, mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Antes seguid siempre lo bueno unos para con los otros y para con todos. Entonces, mira, estamos hablando de que paguemos bien, ¿cierto? No mal por mal, sino que hagamos siempre algo bueno por alguien, hagamos algo bueno por alguna persona que nos haya hecho algo malo. Sigamos. Estad siempre gozosos. Amén. Estad siempre gozosos. Sigamos, Rubiño. Orad. Todo esto es una vida espiritual, amén. Oremos sin cesar, constantemente, todo el tiempo, todos los días, sigamos. Dad gracias en todo porque esta es la voluntad de Dios, ¿cierto? Para con vosotros en Cristo Jesús. Y miremos el 19. ¿Para que no a qué? Todo esto que leímos es para que nosotros no apaguéis al Espíritu, ¿cierto? Santo Padre. Amén. Yo creo que está muy claro. Amén. Para que no lo entristezcamos. A veces somos muy ligeros, ¿cierto? En nuestra actuación. De verdad que todo el tiempo digámosle, Señor, te pido que me ayudes, porque si hay algo por ahí raro en nuestros corazones es mejor sacarlo, ¿cierto? ¿Para qué? Para no entristecer al Espíritu Santo, para no apagar el Espíritu en nuestras vidas, ¿cierto? Para que Él está en nuestro interior, para que Él esté gozoso y no esté triste, ¿cierto? Por nuestras vidas. ¿Quién no se pone triste cuando ve que su hijo está en el camino incorrecto? Todo, ¿cierto? Y lo que más nos duele a nosotros son los hijos. ¿Cuánto más a Él, cierto? ¿Cuánto más a Él no le dolemos nosotros? Amén. Dale gracias al Señor.